Bueno, ¿cómo están? Un gusto tenerlos aquí. Algunas caras conocidas, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con una pregunta para jugar un poco. ¿Cuántos de los presentes creen que realmente la inteligencia artificial, los agentes, todo lo que estamos viviendo en estos últimos años, vino para cambiar el mundo? A ver, levanten la mano, a ver quiénes se animan a dar muchísimas manos. La realidad es que creo que todos, por lo menos la audiencia que estamos acá, nos gusta esto, nos gusta la tecnología, nos parece disruptiva, nos gustan estos chiches modernos, pero ¿estamos seguros? La idea de hoy es presentarles junto a Pablo, en principio un informe que trabajamos junto al MIT, es la cuarta versión de nuestro informe que trata sobre lo que es la inteligencia artificial, la tecnología, data en general, y en segunda instancia, presentarles algunos desafíos que las personas que están surfeando la ola de la inteligencia artificial, como son muchos de ustedes, van a estar enfrentando, ¿sí? Este informe que les vamos a estar presentando hoy se consta o se formó gracias a la respuesta de muchos de ustedes, lo cual está muy bueno, porque nos representa a nosotros como equipos de inteligencia artificial en Latinoamérica. No está sesgado con información que hoy en día por ahí podemos ver en otros informes con Europa, con Estados Unidos, que quizás tengan otras consideraciones. Esto nos representa a nosotros como empresas que trabajan en Latinoamérica. Básicamente, si son seis países, 100 personas participaron de este estudio, entre encuestas y entrevistas. Súper interesantes los resultados que vamos a estar presentándoles a continuación, ¿sí? Pablo. Encantado, Mariano, de estar aquí con todos vosotros y presentaros nuestra visión sobre la inteligencia artificial apoyada en el estudio. Y qué mejor que vosotros, las empresas de Latinoamérica, para decirnos cuál es el nivel de adopción que estáis teniendo del uso de la IA generativa. El estudio, como es la cuarta edición, una de las ventajas es que tenemos cierto recorrido y podemos ver evoluciones. Y una de las cosas es, esta slide es con la que empezábamos el año pasado. En la presentación del estudio del año pasado empezaba con esta slide en la que decíamos que toda tecnología moderna parece magia. Y seguro que la mayoría de nosotros, la primera vez que entró a ChatGPT y le preguntó y parecía que nos entendía, tuvimos esa sensación de que lo que había por detrás era realmente mágico. Uno de los insights del estudio de este año pues, es que la magia es espectacular cuando te subes al escenario, pero todo show de magia necesita mucha técnica, necesita mucho entreno, necesita mucho ensayo. Una de las grandes conclusiones del estudio es que la IA generativa la estáis adoptando, porque sois vosotros los que habéis respondido, pero realmente requiere de ciertos conocimientos, de cierta tecnología y de mucho ensayo para que en la puesta a producción aparezca esa magia. Primera pregunta que os hacíamos, ¿estáis utilizando IA? ¿Estáis utilizando IA generativa? En aquel momento todavía no preguntábamos de agentes, pero ahora veremos temas también de agentes. Respuesta clave, 58% de vosotros, de ustedes, respondieron que sí, que ya están utilizando IA generativa en producción. En los procesos de negocio operativos ya estáis tirando valor de la IA generativa. Si pensamos en otras tecnologías emergentes, quantum, blockchain, metaverso, ¿cuántas de esas tecnologías ha llegado a tener un 58% de utilización? Pocas o ninguna. Y es porque la IA generativa es customer first. Desde el primer día que la tocasteis con ChatGPT, entendisteis que realmente podía cambiar la forma en la que trabajamos y la forma en la que operamos. 9% de vosotros habéis respondido que habéis pasado de primeras implementaciones a implementación en escala en IA. El avance de la madurez de la IA, que ahora llamamos tradicional, también se ve en la evolución del estudio que hemos realizado. Y solo el 3% reconoce no estar trabajando con inteligencia artificial. Perfecto. Uno de los puntos más importantes que nos está demostrando este informe es que la IA, o la IA generativa, sobre todo en estos últimos 3 años, llegó para transformar un poco el juego. En principio, la primera pregunta nos resultó obvia. ¿Cuántas de los encuestados nos dijeron que la IA no tenía importancia, no tenía valor? Nadie, absolutamente nadie. Todos están seguros de que la IA es transformacional y es súper importante para la estrategia de las compañías. En la segunda, el 90%, o sea, casi todos, creen que inclusive la generativa va a ser transformacional para lo que viene y va a ser estratégico. Y lo último, el 51% considera la IA clave para el crecimiento y la transformación de sus organizaciones. Ahora, la pregunta que nos surge con este número, este 51%, ¿esto es mucho o es poco? La realidad es que, como bien les adelantaba Pablo, la IA generativa es una tecnología que llegó y que muy rápidamente se metió en nuestras mesas estratégicas, ¿sí? A diferencia de muchas otras
olas tecnológicas que vivimos, realmente desde la cloud, que no veíamos algo que tan rápidamente se metía en la discusión estratégica de cada una de las compañías. La verdad es que yo estoy ansioso por ver la próxima edición, donde veremos los avances y las preguntas que os haremos sobre cómo están dando este 2025. Hablando de casos de uso, os preguntábamos para qué estáis utilizando la IA tradicional y la IA generativa. La conclusión es que la IA tradicional ya está implantada de forma estable y de forma recurrente en muchos procesos de negocio de muchos de los sectores del mercado. No se entiende un banco o un retailer sin la utilización de modelos de IA tradicional, incluso desde hace muchísimos años. Cuando os preguntábamos por la IA generativa, el resultado es un poco diferente. Los primeros casos de uso, las primeras aplicaciones, no son en procesos core de negocio todavía, sino que son en casos de uso más de soporte, más del extrarradio, más de ayuda, que nos permiten probar con la tecnología, experimentarla, pero todavía sin meterla en el camino crítico de la operación de nuestro día a día. Perdón, me salté la de generativa. No, la hice. Bueno, entonces vamos un poco a quiénes son las compañías que hoy están implementando ya la IA generativa. ¿Quiénes son los pioneros en la adopción de esta tecnología? Dos de ellos no nos sorprenden. Tecnología y data son claramente quienes están tomando la posta de esto y los que están implementando esta tecnología tan disruptiva. En segunda línea, viene el equipo de marketing. Y acá tenemos dos insights que son muy llamativos. El primero, de todos los encuestados que pertenecían a los equipos de negocio de marketing, absolutamente nadie dijo que no está trabajando con algo de inteligencia artificial. Quizás sea simplemente consultando a ChatGPT, está bien, pero lo están haciendo, lo están utilizando. ¿Y por qué creemos que es esto? Muy probablemente porque el riesgo de trabajar con lo que son procesos creativos, procesos de generación de contenidos, es mucho más bajo que si nos metemos en lo que es un proceso de la compañía más core, ¿sí? Entonces, claramente nos demuestra esto, que los curiosos tecnológicos, como tecnología, como data, están probando la tecnología, la están utilizando en sus líneas de desarrollo, pero también equipos de negocios ya están encontrando el valor en lo que es la inteligencia artificial generativa. Una pregunta que también hacíamos es ¿desde cuándo lleváis utilizando IA generativa? ¿De acuerdo? Creo que todos nos acordaremos del 2022 cuando fue lanzado OpenAI y el ChatGPT. El 2023 podemos decir que es el año de la exploración, de las POCs, de las pruebas. El 2024 fue el año de los MVPs, de las primeras implementaciones, las primeras pruebas en producción, exitosas, pero realmente que llevaron su esfuerzo, como decíamos con la magia. En el 2025 es donde la IA generativa y el mundo agentic es donde se la juega, donde realmente podemos ver la aplicación en escala de este tipo de tecnologías, si realmente va a tener el valor y el retorno y somos capaces de gobernarlas en escala. La secuencia de respuestas, como veis aquí, el 13% empezó en el 22, claramente innovadores en la experiencia de octubre de ChatGPT. Después tuvimos los que empezaron en el primer semestre del 23, podríamos decir los early adopters, ¿de acuerdo? En el segundo semestre creo que empezaron las empresas que no creyeron en ese primer early adopters, pero después lo vieron. Y durante el 2024 creo que han sido ya los que evidentemente han caído en la idea de que hay que aplicar este tipo de tecnologías y que tienen un beneficio y un retorno para las organizaciones. Bien, dentro de lo que es, como les adelanté en la presentación, nosotros queríamos desafiar un poco la presentación de este informe y no quedarnos solamente con contarles indicadores, contarles KPIs, sino llevarlos un poco a lo que son estos desafíos que ustedes día a día viven en la implementación de lo que es la inteligencia artificial generativa. En los informes anteriores nos había surgido un desafío muy, muy grande que tenía que ver puntualmente con lo que era el talento. Había una complejidad de conseguir talento especializado dentro de lo que era el mercado laboral y realmente ese desafío creció. Si vemos el indicador, vemos que se multiplicó por 2 en los últimos años. Pero hoy en día no nos quedamos solo con ese desafío. Tenemos muchos más desafíos. En segunda instancia, vemos un desafío con los datos. No es nuevo, creo, para ninguno de nosotros que tenemos problemas con los datos. Tenemos un problema de cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a implementar una estrategia organizacional alrededor de la IA. Todavía no está claro. Tercera instancia, el ROI. ¿Cómo vamos a recuperar la inversión que hacemos en IA? Y en cuarta instancia, ¿cómo vamos a trabajar un tema que hoy en día nos están consultando muchísimo, que tiene que ver con lo que es el gobierno y la responsabilidad sobre la IA?
Vamos a estar enfocándonos en cada uno de estos puntos. En el primer driver de talento, lógicamente, como nueva tecnología, como tecnología emergente, siempre vamos a ver una escasez en el mercado a la hora de contar con este tipo de profesionales, ¿de acuerdo? Uno de los principales insights es que las empresas han prácticamente duplicado, desde el año pasado hasta este, los programas de formación interna. Es decir, existe una conciencia, tenéis una conciencia como empresas de que la formación interna es clave en la utilización de la IA generativa para el futuro de vuestras compañías y queréis que vuestros empleados y todo el talento tengan esa capacidad de sacarle provecho a este tipo de tecnologías. Como veis a la izquierda, el 100% de las empresas que se consideran líderes de mercado en adopción de IA generativa tienen planes internos de formación. La formación interna es clave y además os recomendaría, por ejemplo, en NTT Data tenemos un programa de formación para que todos los empleados se formen. No solo el área de consultoría, sino todas las áreas de soporte también se están formando en este tipo de tecnologías. El 60% dicen que tienen programas de formación si se encuentran en niveles intermedios de adopción y el 50% nos dicen que fundamentalmente para esas primeras etapas cuentan con consultoras externas para ayudarles a lanzar los programas, a gobernar los programas, a lanzarlos y después continúan utilizando la consultoría externa para determinados puntos de conocimiento específicos que no se tienen dentro de la casa. Bien. Yendo al siguiente punto de estos desafíos que nosotros les presentamos, hablamos de la calidad de los datos. Para algunos es nuevo hablar de calidad de datos. No voy a dar nombres, pero una persona de las que está aquí en el auditorio hace 20 años me contrató a mí personalmente para trabajar en calidad de datos. El recorrido, obviamente, en esta temática fue gigantesco en los desarrollos que hemos logrado, pero evidentemente el problema sigue estando. El 43% de las personas dentro de los encuestados nos dicen que tienen problemas con la calidad de datos para la generación de la IA. Me parece un número sumamente alto, pero que está muy enfocado todo lo que tenga que ver con procesos, con la práctica de gobierno, con diferentes tipos de casuísticas que nos llevan a tener un problema con los datos a la hora de la captura. Ahora, a mí personalmente me llamó muchísimo la atención el segundo indicador. El 42% de los encuestados nos dicen que tienen problemas de recopilación e integración de los datos. Esto es más grave aún porque estamos hablando de que tenemos problemas de base técnica que lo podemos resolver hoy fácilmente con la tecnología, ¿sí? Y es en donde muy probablemente nos podemos enfocar en que con un ajuste técnico, con un ajuste en la arquitectura, que después van a ver lo que es la plataforma agéntica que nos va a ayudar en muchos aspectos, podemos ir resolviendo. Pero sin duda es un tema que tenemos que trabajar sobre todo con lo que va a ser las nuevas agentes que se basan en datos no estructurados. Cada vez vamos a trabajar más en datos tipo PDF, documentos, lo que necesitamos para alimentar a nuestros modelos. Necesitamos empezar a gobernarlos y ya para llegar a cubrir este problema. Vamos con el siguiente punto. Os preguntábamos cómo os estáis estructurando para abordar los desafíos de la IA y de la IA generativa. ¿Qué tipo de estructura? Si hay un líder, hay un comité. Es una de las respuestas que más diversidad hemos tenido en cuanto a no hay una única respuesta que sea dominante, ¿de acuerdo? Como veis ahí a la derecha, existen diferentes formas de abordarlo. Así como en la era de la transformación digital existía el Chief Digital Officer, con la IA generativa es verdad que algunas empresas han tomado por crear un Chief GenAI Officer, pero otras, no son la mayoría, o han dejado esta responsabilidad a los equipos de innovación. Hay algunas que incluso el CEO, el presidente, ha visto el potencial de esta tecnología y ha montado un equipo que lidera él en primera persona para impulsar esta transformación, y hay algunas que lo han dejado en el área de datos o en el área de TI. No hay una solución, entendemos, correcta, sino que en función de la tipología de la empresa y la ambición que tengáis en la adopción de inteligencia artificial generativa, existen diferentes modelos para abordarla. Lo que sí que os recomendamos por nuestra experiencia es la creación de un hub, de un equipo multidisciplinar que tenga perfiles técnicos, perfiles de negocio, incluso abogados, para abordar este desafío de una forma segura y ordenada. Y siguiendo con lo que es la organización para la IA, un dato que para nosotros fue trascendental es ver que en 2022 el 35% solamente de las compañías que encuestamos tenían una planificación, una metodología para estimar y priorizar sus casos de uso, lo que iban a estar haciendo en los próximos años, ¿sí? Lo que notamos es que hubo una madurez realmente en el mercado, o por lo menos en la cantidad de encuestados que tuvimos, que nos llevó a que hoy el 75% de los encuestados ya tengan un método, tengan indicadores, tengan claridad por lo menos de cómo van a priorizar sus casos de uso hacia el futuro, ¿sí? Inclusive
en este punto y en lo anterior, muchos de nuestros socios estratégicos que hoy nos acompañan se han apoyado con nosotros, hemos hecho programas para planificar en conjunto esos roadmaps de transformación de IA que realmente han sido sumamente exitosos. La gran pregunta de la verdad, el dinero. ¿Cómo estáis abordando las inversiones en inteligencia artificial y en inteligencia artificial generativa? Dos preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de inversión o de presupuesto de vuestro área que estáis dedicando a estas tecnologías? ¿Y cuál es el porcentaje de crecimiento de un año para otro en el que vais a invertir? Toda la parte de la izquierda, toda esa barra de la izquierda que pone no sabe, nuestra teoría es que no sepáis, es que no nos lo queréis decir, ¿vale? Que es un poco diferente. Pero quitando ese grupo de la izquierda, como veis hay una gran distribución más o menos en el medio. Inversiones en torno entre el 0 al 15, el 15 al 30 y porcentajes de crecimiento de un año para otro entre el 0 al 15 y el 15 al 30. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Las primeras implementaciones han tenido éxito, las primeras implementaciones han requerido de mucho ensayo y de mucha técnica para que la magia funcione. La apuesta que estáis haciendo como empresas en Latinoamérica no retrocede, ¿de acuerdo? Pero tampoco estamos viendo un escalado masivo de inversiones en donde el 80, el 90% de la inversión de un área esté yendo en IA generativa. Esto nos demuestra que las primeras implementaciones han ido bien, pero como os decía, el 2025 es el año en el que la inteligencia artificial y los agentes se la están jugando demostrando ese valor en escala. Y vinculado a esto que les comenta Pablo, uno de los puntos que ha sido en el 36% de los casos nos lo presentan como un stopper, como un bloqueante a la hora de invertir, justamente es el retorno de la inversión. ¿Cómo yo recupero el dinero que yo invierto en IA para que esto realmente haga sentido? Dos de los indicadores que más nos plantean a la hora de medir ese recupero tiene que ver con la productividad o la mejora operativa. En nuestra sensación, lo que hemos visto con el informe y lo que hemos aprendido de charlando con ustedes es que, en general, estos dos indicadores son muy fácilmente medibles a la hora de calcular este retorno de inversión. Pero enmascarado por detrás de estos dos indicadores hay muchos otros indicadores que nos facilitan adoptar la IA y que son más difíciles de medir. Transformación responsable. Esta es una de las grandes preguntas que también en Latinoamérica realizamos y muchas veces tiene una divergencia con cuando hacemos el estudio en España, ¿vale? Sabéis que en Europa hay un debate ahora sobre la ley de la inteligencia artificial y el balance que está aportando, que condiciona entre la innovación y la seguridad, ¿de acuerdo? Hay un debate abierto. ¿Cuál es nuestra idea aquí? Os preguntábamos si tenéis este tipo de métodos, de procesos o este tipo de cuidados. Históricamente ha sido el KPI que más ha evolucionado a lo largo de los años en el estudio, desde porcentajes muy bajos de preocupación por este tipo de preocupaciones de ética o de gobierno, hasta unos porcentajes muy altos por encima del 90%, en el que nos respondéis que sí, que entendéis que esto es relevante, que hay que cuidarlo, aunque las empresas están en diferentes niveles de madurez de adopción. Hay algunas que han definido políticas, hay otras que no, hay unas que las han definido pero no las han implementado. Aquí nuestro consejo es: la ética de la inteligencia artificial, si realmente consideramos el potencial que tiene, no debe ser algo que tengamos que hacer o que tengamos que tener cuidado por una regulación. Tenemos que entender que la ética tiene que estar alineada con los valores y con la misión de la compañía. Y con ese cuidado tenemos que cuidar y desarrollar todas las iniciativas de inteligencia artificial. Por último, queríamos dejarle cuatro puntos que para nosotros son trascendentales y que hablan un poco de qué nos espera hacia el futuro. Ahora, como dijo Pablo y Gustavo al principio, esto empezó hace 3 años, lo que es la generativa, los cambios son muy rápidos, pasamos de una primera implementación de generativa a hablar de agéntica, a plataformas agénticas, que van a hablar a continuación los colegas también. Pero ¿qué nos espera el futuro? El futuro son los próximos 20 minutos, el futuro ya es hoy, ¿sí? Y como les adelantó Pablo, en 2023 empezamos trabajando con lo que eran pruebas de concepto sobre IA generativa, 2024 pasamos a los primeros MVP, 2025 tiene que llegar la escala. La IA generativa en 2025 durante este año y el año que viene se juega un pleno en donde nosotros tenemos que demostrar que es transformacional para los negocios y posicionarla realmente como algo estratégico, como vimos en el estudio. En segunda instancia, el segundo mensaje, la evolución de los agentes. En su momento, cuando recuerdo hace 10 años empezábamos a hablar de los primeros chatbots, de las primeras implementaciones de asistentes virtuales, que eran rústicos, eran lentos en responder.
Nos parecía maravilloso. Hoy en día esos mismos agentes trabajan en plataformas multiagente, te permiten resolver múltiples problemas con una interfaz mucho más ágil. Realmente hay una revolución más que una evolución de los asistentes virtuales y eso llegó para quedarse. Las otras dos tendencias, la combinación de la inteligencia artificial, que ahora llamamos tradicional, con la generativa. Es verdad que en el mercado hablamos mucho de inteligencia artificial generativa y parece que nos hemos olvidado de la tradicional. Nuestra apuesta aquí, en este caso, en nuestra visión, es que la potencia será la combinación de ambas de forma unificada. No todos los casos de uso le aplica inteligencia artificial generativa. Para ciertas aplicaciones, la tradicional todavía tiene su sentido y tiene su aplicación y continuará por muchos años siendo así. Creo que no debemos olvidarnos que todo lo que hagamos de plataformas, de IA y de cuidado no tiene que hablar solo de la IA generativa. Tiene que tener las particularidades de la IA generativa, pero no solo. ¿De acuerdo? Y por último, aquí hablábamos de futuro, el futuro es hoy, el futuro está pasando ahora, el mundo agéntico, ¿de acuerdo? Seguro que habéis escuchado el término y vamos a hablar de agentes, nuestros clientes en el panel van a hablar de agentes, vamos a hablar de plataformas agénticas. Hay muchas definiciones de agentes. Para mí la más fácil es una aplicación de software, es un componente de software, una aplicación que en su corazón o en su cerebro más bien utiliza la IA generativa para tener capacidad de entender qué es lo que está pasando, tiene capacidad de razonar y hacer planes y luego tiene que tener capacidad de actuar. Entendemos que el mundo agéntico, y os lo relaciono con los casos de uso que veíamos al principio, donde aparecía la IA tradicional en los procesos core de negocio y la IA generativa todavía en procesos de soporte o de alrededor. Los agentes han venido para cubrir ese espacio. Los agentes han venido para colocar la inteligencia artificial en los procesos core de negocio de vuestro día a día y realizar la real transformación en escala de la aportación de valor de la IA generativa. Y hasta aquí, sin más. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por venir aquí al evento. Y ya sabéis, podéis contar con NTT Data para abordaros en este desafío y en este viaje y abordar todos los desafíos que nos plantean la IA generativa y el valor que seguro que va a traer. Muchas gracias. Muchísimas gracias.